Nuestra siguiente pregunta que vamos a crear va a ser igual dentro de la misma categoría 1. Seguimos en la categoría 1. Y ahora va a ser nuestra pregunta de arrastrar y soltar sobre el texto. Seleccionamos acá arrastrar y soltar sobre el texto y damos clic en agregar. ¿Cuál es lo interesante de esta pregunta? Lo interesante de esta pregunta es que nosotros vamos a poder hacer un examen como este, vamos a poder plantear una pregunta como esta. Podemos tener un párrafo completo y el alumno va a arrastrar y soltar en los espacios en blanco las posibles respuestas que él crea conveniente. Entonces, acá nosotros vamos a plantear estas oraciones tan cortas y sencillas. Vamos a colocar el título, seguimos con la pregunta número 4, la pregunta número 5. Ahora planteamos la pregunta, colocamos el planteamiento de la pregunta, borro esto. ¿Ya? Entonces me dice, arrastran los espacios en blanco las posibles respuestas correctas de las opciones que se encuentran en la parte inferior. La puntuación que quieran darle. Entonces aquí vamos a activar barajar para que tengamos esa opción. Pero ¿cómo voy a decir dónde va a estar los espacios? Bueno, esto es muy importante. Dentro de esto voy a colocar la pregunta. ¿Ya? Acá voy a colocar esto. ¿Ya? Voy a borrar esto así. ¿Ya? Y voy a abrir corchete, corchete, corchete. Con corchete, corchete, corchete voy a colocar aquí un número 1, que eso se refiere a la primera respuesta. Es decir, este 1 va encajado con esta respuesta. Entonces voy a colocar ahora la segunda pregunta acá. ¿Sí? Y acá voy a colocar, este va a ser la segunda respuesta, el segundo espacio que va a haber. Entonces es corchete, 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 es 2 acá. ¿Ya? Y por último voy a colocar otra pregunta aquí. ¿Sí? Corchete, corchete. Y cierro, cierro corchete y dentro de los corchetes 3. Entonces aquí van a ser los 3 espacios que el alumno va a arrastrar. ¿Cuáles son las posibles respuestas que voy a colocar? Bueno, acá están las posibles respuestas. Is, and, are, listo. Y el otro va a ser it, they. Es muy importante. Si yo aquí coloco they, estoy diciendo que esa es la respuesta correcta de la primera opción. Entonces, es muy importante que las respuestas correctas se coloquen en orden, ¿ya? Porque así lo va a relacionar la plataforma, aunque cuando el alumno se le presente, se le va a presentar en desorden. Aquí en grupo todo lo dejemos en 1. Ahora, si quieren agregar más posibles respuestas para que exista en la parte inferior, dan clic aquí en blancos, más blancos. Vamos a dar clic y por último damos clic en guardar cambios. Una vez que demos clic en guardar cambios, esperamos y vamos a ver nosotros nuestra pregunta. Vamos a hacer una vista previa de la pregunta número 5. Demos clic en vista previa y acá tienen su pregunta. Esperemos que cargue nuestra preguntita. Ahí va. Entonces, acá tenemos el espacio de nuestra pregunta y aquí están las posibles respuestas. Entonces, esto no lo ingresamos nosotros en orden, lo ingresamos en desorden, perdón, lo ingresamos en orden, pero acá lo está presentando en desorden. Lo único que va a hacer el alumno es arrastrar. Si cree que es correcto, va acá. Si cree que esto es correcto, va acá. Entonces, el alumno va a ir decidiendo y va a poder volver a regresar. Entonces, va a decir dónde es lo correcto, ¿ya? Entonces, el alumno tiene que definir cuál es correcto o cuál es incorrecto. Por ejemplo, voy a decir acá, aquí me faltó dentro de mi pregunta me faltó una letra, aquí. Entonces voy a editar esto, porque me faltó una letra. Si se dan cuenta, aquí me faltó la I. No encaja bien, entonces voy aquí a editarlo, en el 5, en el engrane, editar. Editar, puedo modificar mi pregunta, espero que cargue mi pregunta. Y aquí me faltó la I, porque si no, no se entiende la pregunta. Es I am. She is, they are, they do. Entonces voy aquí a guardar cambios. Y entonces vamos a vista previa de nuevo. Esperamos que cargue y se van a dar cuenta que ya tenemos bien estructurado. Ahí está.
Es I am, she is, are you, student, y listo. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos nuestra pregunta de arrastrar y soltar sobre un texto.